Pasemos ahora a ver aquello que dice Don Bosco sobre las malas conversaciones y de que hemos de evitar las malas conversaciones. Dice, o se preocupa Don Bosco primeramente diciendo que son muchos los jóvenes que se encuentran en el infierno por haber caído en malas conversaciones. Y como dice San Pablo, de las cosas impuras, ni siquiera se debe mencionar aquellas cosas en nuestras conversaciones, porque el mencionar esas cosas impuras y cosas malas o sucias en las conversaciones terminan corrompiendo o arruinando las buenas costumbres. Muchos son los niños, muchos son los jóvenes que caen en pecados y principalmente de impureza simplemente por haberlos oído mencionar. Por eso es tan importante que se cuide mucho el lenguaje que podamos utilizar, principalmente si vamos a tener que hablar de esas cosas para poder enseñar a los jóvenes. Es completamente contrario a toda prudencia y contrario a toda verdad el hecho de que muchas veces para la formación de los jóvenes se utilicen imágenes muy explícitas o lenguaje explícito. Muy por el contrario de lo que pueda parecer, a veces el lenguaje explícito no prepara a la juventud a que pueda saber manejarse delante de aquellas situaciones peligrosas para su pureza, sino muy por el contrario, termina arrojando a los jóvenes hacia la impureza. Por eso es necesario no solamente evitar mencionar explícitamente ciertas cosas para poder guardar la pureza de la juventud, sino que además también evitar las malas conversaciones. Eh, Pide Don Bosco que se compare nuestras conversaciones con la comida, ¿sí? Con un manjar agradable. Por bien preparado que esté la comida, eh, basta que en él caiga una gota de veneno para dar muerte a cuantos lo coman. Así son las malas conversaciones. No importa que tan buena sea la amistad con la persona con la que estemos tratando, si basta que haya una sola mala conversación, sea este varón o mujer, en el caso de los varones, ¿sí? Sea del mismo sexo o de otro, eso basta para que ambos caigan en el pecado. Eh, Quisiera leerles y ir comentando principalmente esta parte porque como puede parecer así un poco duro, a veces pueden creer algunos cristianos así modernos de nuestra época que podamos ser nosotros muy exagerados. Y como la intención de estas pequeñas clases o pequeñas charlas que estamos dando es hacer notar la verdadera doctrina de San Juan Bosco sobre la formación de los jóvenes, quiero leerles lo que dice sobre las malas conversaciones. Me diréis, dice Don Bosco a los jóvenes, conocemos las funestas consecuencias de las conversaciones impuras, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en una escuela, estamos en un negocio, en una tienda o en el empleo donde tenemos que trabajar y allí oímos siempre. Y Don Bosco dice, lo que diría cualquier sacerdote, y lo diría yo también, demasiado bien conozco, hijos míos, lo que les ocurre. Y por eso quiero darles una norma de conducta que les pueda servir para evitar las ofensas al Señor. Sabemos bien cómo son las cosas. Sabemos que todavía más en nuestros tiempos, cuando la sexualización de la juventud está llegando a niveles antes insospechados, sabemos muy bien cómo son las cosas. Por eso vamos a dar con Don Bosco eh, algunas normas de conducta. Si los que hablan así son sus inferiores, reprendedlos severamente. Y digo severamente, haciendo notar esto, porque a veces pensamos que, muchos piensan que Don Bosco no hubiera querido que se use la severidad. Lo que él no quería es que se usaran los golpes con los niños, pero nunca faltó la severidad cuando hizo falta, cuando fue necesario, y principalmente con las malas conversaciones, porque no hay otro modo de que aquel que empezó la mala conversación, la conversación impura, se dé cuenta de que eso es malo. Si son inferiores de ustedes, reprendedlos severamente. Así que eso es lo que hay que hacer. Si hay un inferior en nosotros que tiene conversaciones impuras de cualquier tipo, chistes verdes o bromas impuras,
eh, bromas impuras con religiosos, ¿sí? Bromas impuras con los santos o con Dios, que aún todavía con eso se hacen blasfemias. Hay que reprenderlos, si son nuestros inferiores, severamente. Si no pueden hacer esa reprensión severa a causa de su posición, porque quizás puedan ser superiores a nosotros, trátense de alejarse de ellos. Traten de alejarse de ellos. Aléjense de ellos. Y si esto no es posible, porque quizás puedan ser personas muy allegadas a nosotros, entonces absténganse completamente de tomar parte en lo que dicen. No reírse si son bromas, no continuar la conversación y, si es posible, poner cara de disgusto para que todos los demás se den cuenta de que aquello no nos agrada. Porque basta con tomar parte en esa conversación para que terminemos nosotros manchando nuestra alma. Y dirigiéndose además, ¿sí?, además de no tomar parte en la conversación, dirigiéndose a nuestro Señor, decirlo muchas veces: Jesús mío, misericordia. Veía don Bosco en muchos de sus sueños que el pecado que más llevaba almas al infierno era el pecado de la impureza. Si a pesar de todas estas precauciones se encuentran en peligro de ofender a Dios, entonces sigan el consejo de San Agustín. Emprendan la fuga si quieren vencer. Huyan, abandonen el puesto, la escuela, el empleo, el trabajo, sufran todos los males del mundo antes que permanecer entre gente que pone en gran peligro la salvación de su alma. Así que, antes morir que pecar. Antes morir que pecar. Porque, como dice el Evangelio, más vale ser pobre y despreciado, más vale que nos corten los pies y las manos, que nos saquen los ojos y llegar así al cielo antes que poseer todo lo que deseamos en el mundo y ser eternamente desgraciados en el infierno. ¿Qué es importante entonces para don Bosco y qué debe ser importante en la formación de un joven? Alcanzar la vida eterna. Eso es lo más importante. Eso es lo que se tiene que lograr, alcanzar la vida eterna. Se burlarán probablemente de nosotros, continúa diciendo don Bosco, pero no hay que tener cuidado de todas esas cosas, pues llegará un día en que las burlas y las risas de los malos se trocarán en lágrimas en el infierno, dice don Bosco, y los desprecios que hayan sufrido los buenos se cambiarán en eternas alegrías en el paraíso. Por eso es necesario que nos convenzamos, además de que nuestra rectitud de vida obligará a los malos que nos desprecian a reconocer nuestra sensatez y al fin terminarán guardando silencio. Nadie se atrevía a pronunciar ninguna palabra, cuenta don Bosco, ninguna palabra malsonante, ninguna grosería siquiera, en presencia de San Luis Gonzaga. Y si se acercaba San Luis en el momento en que se profería alguna palabra malsonante, alguna cosa impura, cortaban toda aquella conversación diciendo: silencio, ahí viene Luis.